cómo se realiza una exhortación dentro de la iglesia, una exhortación bíblica que tendría que ver los unos a los otros. La exhortación de los unos a los otros es una señal de que esa iglesia está activa y está despierta, que se cuidan los unos a los otros del pecado. Pablo nos ha enseñado de cuál es el beneficio para nuestras almas con la amonestación. La amonestación, hemos dicho, no es nada agradable, ¿no? A nadie nos gusta que nos diga, pues, ¿por qué? ¿O qué has hecho? ¿O estás caminando mal? A nadie nos gusta. Muchas veces llega a ser dolorosa, pero es necesario, porque habíamos dicho que la amonestación es un sinónimo de amor. Aquel que no amonesta y simplemente le deja andar en el pecado, pues realmente ahí hay una hipocresía y hay un odio por el hermano. Pero hermanos, hay algo más doloroso que simplemente la amonestación, y es recibir la disciplina eclesiástica. No solamente es doloroso para aquel que recibe la disciplina, sino también para aquel que imparte la disciplina. Es doloroso aquello. El apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 4, versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Se van a arrepentir? ¿Quieren que vaya con disciplina ya o quieren que vaya con amor a ustedes? Pero mis hermanos, hay algo mucho más doloroso y triste que debería ponernos a toda la iglesia. Y es que en muchas de nuestras iglesias evangélicas de hoy en día se ha dejado de poder realizar la disciplina eclesiástica. El pasar por alto la vida pecaminosa de los hermanos de la iglesia es ahora lo común en muchas iglesias. El no hacer nada en contra del pecado y ver a tu hermano hundirse cada vez en el pecado, eso realmente da tristeza y dolor. Y es por esa razón, hermanos, que el apóstol Pablo ahora va a comenzar esta sección del capítulo 5 y el capítulo 6 a lidiar con algunos pecados que se están practicando dentro de la iglesia de Corintio. Y nos hablarán, mis hermanos, acerca de la importancia de la disciplina eclesiástica. La primera sección grande del capítulo 1 al capítulo 4, pues nos ha hablado acerca de las divisiones, ¿no? De los favoritismos a los pastores y de la influencia del mundo que está entrando en la mente de los cristianos. El mundo está entrando a la iglesia y los cristianos se están comportando como el mundo. Ese era el problema del capítulo 1 al capítulo 4. Hay divisiones dentro de la iglesia y ellos se creen como que ya habían alcanzado la plenitud, como que ellos ya son totalmente santos, completos, y no necesitan más del apóstol Pablo, no necesitan más de ningún maestro. Pero el apóstol Pablo vio la raíz del pecado y el problema que había ahí en la iglesia, y era el orgullo. El orgullo, la arrogancia de ellos. Y nuevamente el apóstol Pablo ahora en el capítulo 5 pues va a mostrarles que es por el orgullo, que es por la arrogancia de ustedes que no están haciendo nada frente al pecado que hay dentro de la iglesia. Así que Pablo ahora va a hablar acerca de poder ejercer la disciplina eclesiástica por el pecado sexual de incesto. Por el pecado sexual de incesto. El capítulo 5, todo el capítulo nos va a hablar acerca de este tema. ¿Cómo es que la iglesia, hermanos, escuchen muy bien, cómo es que la iglesia, los miembros de una iglesia local deben ejercer disciplina? No solamente es la tarea de los líderes, como muchas veces se ha entendido. El apóstol Pablo va a dar una exhortación a la iglesia. Versículo 2, y vosotros, hermanos de Corintio, estáis envanecidos. Vosotros, hermanos de la iglesia de Corintio, no se lamentan por el pecado. Así que Pablo ahora va a exhortar a la iglesia porque no está haciendo nada en contra de aquel pecado que se está practicando
dentro de la iglesia. Y es por esa razón que el título que le hemos puesto a esta enseñanza es la necesidad de la disciplina. La necesidad de la disciplina. ¿Por qué es necesario la disciplina dentro de la iglesia? El versículo 1 nos va a decir, porque la iglesia empieza a tolerar el pecado. Versículo 1, la segunda parte nos va a decir, por la gravedad del pecado que se está viendo dentro de la iglesia. Y en el versículo 2 nos va a decir, por la indolencia al pecado. No se duele frente al pecado que hay. Así que, hermanos, vayamos a nuestro primer punto. La tolerancia al pecado. La tolerancia al pecado. Dice el versículo 1, la primera parte. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Una de las estrategias, hermanos, del enemigo, de Satanás en esa época, es de definir los términos, cambiando el sentido clásico correcto de la palabra para darle otro sentido de manera camuflada. Por ejemplo, la palabra tolerancia define la Real Academia Española, ¿no?, como el respeto, consideración hacia la opinión de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Por años, mis hermanos, se ha entendido de esa manera la tolerancia. Se refiere a que yo, ¿no?, a pesar de tener mi propia convicción, mi propia creencia, ¿no?, en una verdad absoluta, le daba a la otra persona la libertad para que pudiera tener su propia creencia, ¿no?, aunque yo sabía que está mal su creencia. Eso era pues la tolerancia antes. Pero no hace pocos años pues se ha ido cambiando el concepto de tolerancia y empezó ahora pues a tener otra definición, ¿no? Ahora la tolerancia tiene que ver con reconocer que la verdad de la otra persona es tan válida como mi verdad. Aceptar que sus creencias son tan válidas, tan verdaderas como las mías. Y esto, hermanos, dio lugar a muchas ideas y ahora pues se tolera cualquier cosa. Yo tengo que aceptar lo que el mundo dice como verdad y estar seguro de que lo que está diciendo pues es tan válido como lo que yo creo como hijo del Señor. El punto de la tolerancia ahora, hermanos, ha sido reducir a la verdad de Dios. Escuchen lo que dice este predicador Donald Carson en su libro La intolerancia de la tolerancia. Él dice, la nueva tolerancia sugiere aceptar del otro, significa creer que la posición del otro es verdadera, y al menos tan verdadera como la tuya. Pasamos de permitir la libre expresión de opiniones contrarias a la aceptación de todas las opiniones. Saltamos de permitir la articulación de creencias y afirmaciones con las que no estamos de acuerdo para ahora afirmar que todas las creencias y afirmaciones son igualmente válidas. Por tanto, lo que un día fue inmoral para la sociedad, ahora se tolera, ahora se aplaude, ahora se defiende. La inmoralidad sexual fuera del matrimonio, el aborto, la homosexualidad y todas las perversiones, hermanos, de inmoralidad, pues ahora son defendidas por grandes grupos. Eso es lo que vemos nosotros en la sociedad. Y el nombre que le ponen a eso es tolerancia. Debemos ser tolerantes. Ahora más bien la intolerancia es una mala palabra. Porque tienes que tú aceptar a los demás tal como son y todas sus creencias, sus verdades, pues tienen que ser absolutas al igual que tú, aunque sabes que están en el error. Ahora no podemos decirle fácilmente a otra persona, estás equivocado o estás en el error, porque cuando le decimos, pues muchas veces nos vienen a tratar como arrogantes, religiosos, intolerantes. Cuando una persona está equivocada, hermanos, yo les pregunto, ¿debemos tolerar esa equivocación? ¿Debemos dejar lo que
que se pueda caminar y pueda tomar decisiones conforme a esa equivocación? Por ejemplo, ¿cómo respondería, hermanos, un profesor si su alumno le dice que 2 más 2 es 5? ¿El profesor debe tolerar esa respuesta? ¿Debe aceptar que es así? Un doctor, cuando se encuentra con uno de sus pacientes que se automedica y hace su propio diagnóstico, el doctor, hermanos, debe tolerar, debe dejarle, pues, está bien lo que tú estás haciendo, sabiendo que el doctor, que lo que está haciendo, pues, puede ser de riesgo para su salud. Claro que no, hermanos. Yo te pregunto, ¿permitirías tú, esposo, que tu esposa, tu mejor amigo le insulte, le escupa, le golpee, le bote al basurero? ¿Qué tú harías con tu amigo? ¿No tolerarías? Pero sabes, hermanos, eso es lo que ha estado pasando dentro de las iglesias. Por el nombre de la tolerancia al pecado, se ha estado pisoteando a la iglesia en su santidad, en su pureza. El Señor Jesucristo va a venir por su novia. Efesios capítulo 5 nos dice que su novia es lavada continuamente a través de la palabra, es purificada. Pero cuando muchas veces la iglesia deja de disciplinar y deja que el pecado pueda expandirse y tolerar el pecado, entonces estamos pisoteando a la iglesia del Señor. Y muchos de estos hombres que han redefinido esta palabra de tolerancia, hermanos, ellos han incluido otra palabra que ahora que está de moda, el relativismo. El relativismo es la idea de que no hay verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad. Yo puedo aceptar lo que tú dices porque es verdad. Todo es relativo. Y esto no es algo nuevo, hermanos. Esto estaba pasando en la iglesia a los Corintios. Ellos llegaron, hermanos, a tolerar el pecado, aceptando que un miembro de la iglesia esté viviendo en fornicación. Miren el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo dice, hay un pecado que se conoce dentro de la iglesia. Todos los miembros conocen ese pecado, y no solamente los miembros, sino también los que están fuera de la iglesia. Cuando dice ahí, de cierto se oye, la idea es que hay una certeza, hay una realidad, es realmente verdad y ciertísima de que ese pecado que está dentro de la iglesia, la conocen todos. Mis hermanos, la iglesia tiene una reputación dentro de la sociedad. Y Jesucristo dio esa reputación a la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo que se está santificando. Pero no se estaba viendo eso en la iglesia de los Corintios. Dice, ciertamente se oye pecado entre ustedes. La sociedad lo conoce. Todos lo saben. Los incrédulos están viendo, hermanos, que la iglesia de Corintio no es nada diferente a ellos. Seguramente muchos de los incrédulos de ahí de Corintio se preguntaban, ¿por qué yo voy a llegar a ser cristiano? Si en esa iglesia pues viven igual que nosotros, son fornicarios. Esto, hermanos, es una llamada de atención para las iglesias, para nosotros. Hermano, yo te pregunto, ¿cuál es la reputación que tú das de la iglesia a la sociedad, al barrio? ¿Qué pueden decir a partir de ti, de manera individual, que perteneces a una iglesia bíblica de nuestra iglesia? ¿De qué manera nos conoce el barrio a nosotros? ¿Qué testimonio da nuestra iglesia de Cristo? Hermanos, los corintios estaban dando un mal testimonio. ¿Cómo eran los corintios? Hermanos, los corintios
eran conocidos justamente por inmoralidad, por idolatría. Recuerdan que en Corintio pues se encuentra ahí un templo grande dedicado a la diosa Afrodita, donde más de 1000 prostitutas atendían a los barqueros que llegaban ahí. En ese templo pues había muchas prostitutas y estaban ahí cometiendo inmoralidad sexual con todos aquellos negociantes que llegaban ahí. Y los incrédulos de Corintio pues eran conocidos justamente por la inmoralidad. Pero ahora la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor había caído en esos mismos pecados. El mundo se había entrado nuevamente a la iglesia. Y todo esto con el nombre de tolerar el pecado del hermano. ¿Cuál era el pecado que se está viendo, que está siendo tolerado ahí en Corinto? Versículo 1 nuevamente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Este es el pecado que se está tolerando aquí, fornicación. Y la palabra fornicación en griego es porneia, de donde nosotros conocemos esa palabra pornografía. Y esta palabra se refiere a cualquier tipo de relación sexual ilícita. Es decir, cualquier relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, eso es fornicación, eso es inmoralidad sexual. Ya sea que se hable de prostitución, de incesto, de bestialismo, de lesbianismo, de homosexualismo, de pedofilia, todo eso es parte de la fornicación. Cualquier tipo de inmoralidad sexual. A eso se refiere esta palabra. Ahora noten, el apóstol Pablo dice que este pecado ni siquiera se tolera entre los gentiles. Miren ahí nuevamente el pasaje: de cierto se oye entre vosotros tal fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Ahora recuerden, hermanos, que los gentiles realmente eran conocidos por la inmoralidad sexual. Todo el pueblo de Corintio pues eran inmorales sexualmente. Sin embargo, hermanos, este pecado que se ve en la iglesia no era común en la sociedad. No está diciendo que no practicaban entre la sociedad, sino que no era común, sino que era algo raro que se veía, ese pecado de incesto. Además, hermanos, no era tolerante dentro de la sociedad este tipo de pecado. Así que, ¿cuán grave es el pecado? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, la gravedad del pecado. Versículo 1, la segunda parte dice: porque alguno tiene la mujer de su padre. Este es el pecado. Alguno tiene la mujer de su padre. Este pecado es tan grave que ni siquiera se tolera entre los incrédulos. Este pecado es un pecado de incesto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ya se imaginarán cómo realmente es este pecado. Ahora, este pecado de incesto, hermanos, dentro de los judíos era prohibido. Era sentencia de muerte, de maldición para aquella persona que cometía este pecado. Si me acompañan a Deuteronomios capítulo 20, versículo 11, ahí nos describe pues las leyes entre los judíos en contra de este pecado del incesto. Deuteronomios capítulo 20, versículo 11. Deuteronomios 20:11 dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Capítulo 20 de Deuteronomios, capítulo 27, 20 dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Para el judío era realmente grave este pecado. El judío no toleraba este pecado, no toleraba. Sin embargo, hermanos, para los griegos no era tanto así. Ellos veían en la sociedad pues lleno de inmoral,
y entre ellos también se practicaba este pecado. Sin embargo, dentro de sus leyes grecorromanas era prohibido este pecado de incesto, ¿no? Sus leyes estaban ahí y se prohibía este pecado, pero ellos cometían, ¿no? Pero cualquier persona que cometía este pecado de manera especial de incesto, de acostarse con su padre, pues era realmente visto mal por la sociedad, ¿no? Aunque todos pues caminaban en pecado de inmoralidad. Pero este pecado de manera especial los incrédulos lo aborrecían. Y aquel que cometía este pecado pues le señalaban en la sociedad. Realmente eres un inmoral, le decían, aunque ellos también pues estaban en inmoralidad. Realmente pues esta ciudad de Corinto estaba totalmente corrompida. Aceptaban su inmoralidad, pero el otro no aceptaba. Pero delante de los ojos de Dios ambos era pecado. Así que el apóstol Pablo está diciendo, hay uno entre ustedes que tiene relaciones sexuales con su madrastra. Y ahí la palabra pues da la idea de algo continuo. Esa palabra da la idea de algo permanente, ¿no? Otra traducción dice, hay uno de vosotros que tiene la mujer de su padre, que tiene, ¿no? que ya pareciera que es posesión de este joven, ¿no? Es como si ya estuviera casado con la esposa de su padre y están conviviendo. Hermanos, no fue simplemente una caída de este hermano a quien se le está exhortando. No fue solamente un desliz en el pecado. Es algo que continuamente lo está haciendo, lo tiene a la mujer de su padre. Ahora, cuando dice aquí la mujer de su padre, pues realmente da la idea de que es su madrastra. Posiblemente su mamá natural pues había muerto. Ahora, esta mujer posiblemente no era un cristiano, no era un creyente. ¿Por qué? Porque no se menciona, Pablo no menciona más dentro de la carta, sino simplemente menciona a la persona que es miembro de la iglesia de los Corintios. Miren el versículo 12 y versículo 13. Porque el apóstol Pablo dice que esta mujer pues realmente no es creyente, ¿no? Que este joven dentro de la iglesia que está cometiendo este pecado de incesto está además con una incrédula. Versículo 12 y 13 dice ahí, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, fuera de la iglesia. ¿Por qué yo tendría que juzgar a esa mujer? No juzguéis vosotros a los que están dentro de la iglesia, a los que son miembros de la iglesia, porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues al perverso de entre vosotros. La iglesia, mis hermanos, está llamada a juzgar a los que son miembros de la iglesia, a poder disciplinar a los que son miembros de la iglesia. A los de afuera, dice el apóstol Pablo, Dios los juzgará. La excomulgación, hermanos, de la comunión, de la membresía, por causa de este pecado, debe hacerse a los que están dentro de la iglesia, a los que son miembros de la iglesia. Hermanos, ¿ven la gravedad de este pecado? El pecado de incesto era conocido entre todos los hermanos. Los incrédulos lo sabían. Y además está involucrada una persona que no conoce al Señor. Personas no creyentes. La gravedad de este pecado estaba afectando, hermanos, el testimonio de la iglesia. Nuevamente, hermanos, la iglesia tiene una reputación dentro de la sociedad. En vez de ser sal y luz, la iglesia de los Corintios, ahí en un mundo lleno de tinieblas que es los Corintios, pues ellos más bien están siendo de tropiezos para la sociedad. ¿Por qué yo voy a ser cristiano si ellos están viviendo de esa manera? Y aquí, hermanos, yo quiero aclarar algo. No estamos diciendo, hermanos, que el pecado de fornicación oculto, ¿no?, es decir, aquello que no es conocido por los demás, es menos pecado que el que es conocido. No estamos diciendo que el que lo mantiene en secreto, este pecado de inmoralidad sexual, peca menos
que aquel que ya ha sido conocido por altas personas. Hermanos, el pecado de inmoralidad sexual siempre es pecado y es grave. Sea conocido o no sea conocido, siempre es grave delante de los ojos de Dios. Miren, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Este pecado no es menos si no se sabe. Hermano, no es menos tu pecado si simplemente tú has visto con codicia a una mujer, ¿no? O has visto pornografía ahí en tu casa. No es menos pecado eso que el pecado que aquí está condenando el apóstol Pablo. Sigue siendo un pecado grave. Pero el pecado que es descubierto o conocido, mis hermanos, tiene mucho más impacto y daña más a la iglesia. Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente, los jóvenes posiblemente conocían a Javi Zacarías, ¿no? Un apologeta muy conocido, predicador, conferencista. Él escribió muchos libros. Él falleció en mayo del 2020. Y después de 4 meses de que él muriera, pues se le acusó de abuso sexual a este predicador. Se investigó y efectivamente, hermanos, tuvo una vida apropiada. Un hombre casado, predicador, que daba conferencias, que defendía la fe, que exponía acerca de Dios, había cometido este pecado. Pero cuando se dio a conocer a la iglesia, el impacto era realmente muchísimo mayor. Es un dolor para toda la iglesia. Su pecado, hermanos, sigue siendo grave. Ya sea oculto, ya sea conocido, sigue siendo grave delante de los ojos de Dios. Pero aquel que se conoce hace daño a la iglesia. Y esta iglesia de Corintios, hermanos, estaba viviendo de esa manera. El apóstol Pablo está apuntando a la gravedad de este pecado. Mire, y en el mundo es aprobado ese pecado y dentro de la iglesia lo están aprobando. Eso realmente era grave para el testimonio de la iglesia de Cristo. Este pecado es conocido, es notorio y está afectando, hermanos, el testimonio de la iglesia. Pero no solamente eso nos muestra la gravedad del pecado, sino hay algo más triste. Y lo más grave es que los corintios, hermanos, la iglesia estaba permitiendo este tipo de pecado dentro de la iglesia. Miren el versículo 2, la primera parte. Y vosotros estáis envanecidos. Hermanos, la exhortación por la gravedad del pecado es a la iglesia. El pecado lo cometió ese hombre y ya tiene su sentencia. El apóstol Pablo ya ha dado la sentencia ahí en los versículos 3 hacia adelante. Pero aquí Pablo ahora quiere hacerles dar cuenta a la iglesia. Ustedes no están haciendo nada. Ustedes no están haciendo nada. Están permitiendo que ese pecado haya dentro de la iglesia. Y aquí podemos sacar, hermanos, un principio de enseñanza. La conducta pecaminosa de un hermano afecta a la congregación. La forma como vives de manera individual afecta a la iglesia. Por eso, hermanos, tu testimonio de manera individual es importante. Tu santidad, tu crecimiento a la imagen del Señor es importante. El hecho de que estés creciendo a la imagen de Dios, eso realmente da un buen testimonio a la iglesia del Señor. Es importante, hermanos, nuestras vidas de manera individual. Y si tú no estás creciendo a la imagen de Cristo, tienes que dudar realmente si el Señor hizo la obra en tu vida, porque el Señor, aquel que transforma en su corazón, no le deja en la misma condición. Él va a santificarlo. Ahora noten, la exhortación es a la iglesia, porque ellos no están respondiendo, no están haciendo nada contra el pecado.
La iglesia, hermanos, no debe quedarse indiferente frente al pecado. Algunos utilizan las palabras de Jesús, ¿no? Cuando ven un pecado. El que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Entonces, no podemos hacer nada, no. La iglesia tiene que responder al pecado, porque la vida pecaminosa de un hermano afecta a la iglesia. ¿Cuál era la gravedad del pecado de los corintios? El orgullo, su arrogancia. Vosotros estáis envanecidos. Esta palabra da la idea de que estos hermanos están exagerando en su concepto de sí mismos. Se están hinchando, se están inflando. Como ya hemos visto en el capítulo 4, ellos están diciendo, no necesitamos de Pablo, no necesitamos de predicadores, nosotros ya hemos alcanzado la plenitud. Por su arrogancia, por su altivez, por no ver su pecado, ellos están aceptando el pecado de incesto dentro de la iglesia. El pecado era conocido por todos los hermanos de la iglesia, pero ellos están envanecidos, ellos son arrogantes, ellos están tolerando este pecado. Y hermanos, ellos no quieren someterse a las Escrituras. Miren el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6 de 1 de Corintios. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. No piensen más de lo que está escrito. Y ellos estaban sacando nuevas ideas. Seguramente ellos, por su arrogancia, por su orgullo, estaban estableciendo leyes dentro de la iglesia. Y pues, si el hermano está pecando, dejémoslos nomás así. Ellos decían que ya no es necesario hacer algo por ellos. Ya hemos alcanzado la plenitud. Y por su orgullo, hermanos, por su soberbia, están aceptando este pecado. Para ellos este pecado de inmoralidad sexual es lícito. En el versículo 6 del capítulo 5 les dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿Realmente ustedes son tan orgullosos, tan arrogantes, no están bien del pecado? No es buena su jactancia. Están tolerando, están aceptando ese pecado que está dando un mal testimonio a la iglesia. Hermanos, el orgullo no deja que aceptemos nuestro pecado, y menos que nos arrepintamos, porque creemos que estamos haciendo lo correcto. Así que cuando tú no aceptas el pecado que estás cometiendo, debes cuestionarte si realmente tienes un corazón orgulloso. Si 1 o 2 o 3 personas ven que tú estás pecando, hermanos, es suficientemente los testigos para que tú puedas recapacitar y arrepentirte de ese pecado. Pero los corintios pues estaban en orgullo. No querían aceptar su pecado, ni el pecado que había dentro de la iglesia. Así que, hermano, yo te pregunto, cuando eres exhortado, ¿tú aceptas tu pecado? ¿Vienes en arrepentimiento o buscas justificar tu pecado? Sabes, cada vez que tú buscas justificar tu pecado, tienes un corazón orgulloso, un corazón arrogante. Así que no solamente los corintios están tolerando este pecado, no están viendo la gravedad del pecado que hay, sino también, en tercer lugar, a ellos no les duele este pecado, no les interesa realmente. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la indolencia al pecado. Versículo 2, la última parte. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Y esta es una pregunta retórica donde Pablo les está diciendo directamente, deberían lamentarse, deberían estar llorando por el pecado que hay dentro de la iglesia. Mientras los corintios están tan orgullosos
Ellos no se están lamentando, más bien están felices por lo que está pasando ahí. Hermanos, la respuesta correcta al pecado es el lamento, es la tristeza, es el dolor. Y ahí la palabra lamento que utiliza Pablo, muchas veces se utiliza esa palabra cuando pues está alguien de luto. O sea, ¿qué les está diciendo Pablo? Deberían entristecerse, ponerse como si alguien hubiera muerto en la iglesia, en vez que estén orgullosos. La respuesta al pecado, hermanos, escucha muy bien, no es el chisme. La respuesta al pecado no es la murmuración, no es la crítica del pecado que cometió el hermano. No es que tú estés divulgando a todo el mundo, tal hermano de nuestra iglesia está pecando así. Eso no es la respuesta frente al pecado. Pablo dice aquí, llore, pónganse triste. El hermano está en pecado. Y porque el hermano está en pecado, no se está arrepintiendo. Y este es un ataque de Satanás contra la santidad de la iglesia. Hermano, arrepiéntete si en algún momento tú has divulgado ciertos pecados que tu hermano ha estado cometiendo, en vez que tú vayas, como dice el Señor Jesucristo, y le exhortes y rescates a tu hermano. Esa no es la respuesta de una iglesia, el chisme, la murmuración, sino más bien el lamento. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Esta es la respuesta al pecado, la tristeza, el lamento, el pesar. Debería afectarnos, hermanos, ver a nuestro hermano que deliberadamente está pecando, que no está andando en los mandamientos de Dios, que se está alejando poco a poco de la iglesia. Pero ¿saben? A los ojos de la tolerancia, es decir, deja nomás que el hermano camine. Y para ellos eso es amor. Y eso es contrario, hermanos, al Evangelio. Esdras, cuando él empezó a construir el templo, vio que muchos sacerdotes se habían casado con mujeres incrédulas. En Esdras capítulo 9, versículo 2, ahí nos describe aquel. Han tomado, dice, las hijas de ellos, ¿no?, de los incrédulos, para sí, para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Saben qué diría la tolerancia? No es tan grave. No es tan grave. Además, posiblemente esos sacerdotes con esas mujeres, pues ya están mucho tiempo de novios y posiblemente están pensando casarse. Vamos a destruir su amor que tienen y se van a sentir mal, se van a ir del pueblo de Dios. No, hermanos. Eso no fue la respuesta de Esdras. Cuando Dios dice algo que es no y es no. Pablo dice, o Esdras dice aquí, que él no toleró ese pecado. Pero él respondió como tenía que responder, como hijo del Señor. El versículo 3 y 6 dice, cuando oí este pecado, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. El capítulo 10, versículo 1 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él, miren hermanos, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños lloraban del pueblo amargamente por ese pecado. Esta es la reacción frente al pecado, hermanos, un lamento profundo. Pero no solo debemos reaccionar, hermanos, con un lamento frente al pecado, con una tristeza profunda frente al pecado, sino también debemos responder con un profundo aborrecimiento al pecado. Dice el versículo 2, para que fuese quitado tal acción, tal pecado que se está cometiendo dentro de la iglesia. Esta es la respuesta al pecado. A un pecado, hermanos, conocido,
a un pecado permanente, a un pecado insistente, que no se arrepiente después de llamarle varias veces al arrepentimiento. Esa es la respuesta. En el versículo 13 dice: quitad al perverso de entre vosotros, la excomulgación de la membresía. Y cuando dice aquí quitar, no está hablando de sacarle de la iglesia de los cuatro paredes. Está hablando de ponerle fuera de la membresía, de que realmente él no conoce al Señor. Un pecado pues que es conocido por todos, un pecado que está afectando a la iglesia, un pecado del cual no se está arrepintiendo esa persona, y el último paso de aquello es, dice el apóstol Pablo, la excomulgación. Hermanos, una iglesia saludable conforme a la voluntad de Dios ejerce disciplina eclesiástica. Y el último paso de la disciplina es la excomunión. Y saben, hermanos, esto no me estoy inventando yo. Esto no se está inventando el apóstol Pablo aquí. Esto lo instituyó el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Quiero que me acompañes a ese texto. Una iglesia saludable, conforme al corazón de Dios, hermanos, es una iglesia que ejerce la disciplina. Una iglesia que no permite que sus miembros puedan estar caminando en el pecado y pueda ser tolerado el pecado. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, 15, el primer paso: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Hermanos, una iglesia activa, viva, que está madurando en la fe, va a hacer esto. Ve donde tu hermano, que está cometiendo pecado. Exhórtalo, para que tú le ganes, para que no se envase más en el pecado. Paso 2, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya no solamente este pecado pues no ha sido escuchado por uno, sino que ahora hay otros que están viendo ese pecado. Entonces vayan hermanos, entre 2 o 3, y si es posible pues con el liderazgo más. Tercer paso, versículo 17. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y esto es muy importante, hermanos. Dilo a la iglesia. Decir a la iglesia. Que la iglesia, los miembros de la iglesia, consideren este pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? La iglesia es responsable de llamar al arrepentimiento a aquel hermano que está en pecado. La iglesia es responsable. La iglesia debe velar, la iglesia debe orar. Como el apóstol Pablo dice, la iglesia debe lamentarse del por qué ese hermano no se está arrepintiendo. Dice la segunda parte del versículo 17, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Excomunión. Y el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5 está en este paso. Excomunión. Este es el paso que está sucediendo ahí en la iglesia de los Corintios. Ese pecado es continuo. Esa persona no se arrepiente, mantiene relaciones íntimas con la mujer de su padre, y Pablo dice: quite de en medio de ustedes a ese pecador. Hermanos, esto no es nada agradable. No es nada agradable, hermanos, llegar a este punto. Pero el apóstol Pablo dice: es necesario. El Señor Jesucristo dice: tiene que ser así. Una iglesia saludable tiene que ejercer disciplina. Y en el último caso debe ejercer la excomunión por el bien del testimonio de la novia
de Cristo. Así que, hermanos, esa es la respuesta que debe mostrar la iglesia. Esa es la respuesta. Considéralo como gentil a esa persona, como alguien que está fuera de la comunión de la iglesia. Ahora la iglesia, hermanos, tiene que llamar al arrepentimiento. Tiene que llamarle cada vez que se encuentre, hermano, vuelve a recapacitar. Es falso, hermanos, es falso decir y poder vivir una vida individual dentro de una iglesia del Señor. Tu vida afecta mi vida. Tu vida afecta la vida del que está a tu lado. La vida de tu hermano afecta a mi vida y mi vida afecta a tu vida. Nadie puede vivir de manera individual dentro de la iglesia. Nos estamos cuidando los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Nuestras vidas afectan, hermanos, dentro de una iglesia evangélica. Cuando tú no estás aquí, eso realmente afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, el apóstol Pablo nos ha bautizado con su Espíritu y nos ha hecho sus hijos, parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser el ojo, la mano, el pie, pero eres parte del cuerpo de Cristo. Tú afectas, hermano, al cuerpo de Cristo. Tu testimonio afecta. Así que yo te pregunto, hermano, ¿de qué manera tu vida está afectando a la iglesia? ¿De qué manera está afectando? ¿De manera positiva o de manera negativa? Tus hermanos pueden gozarse por el testimonio del crecimiento que tú tienes. O tus hermanos pueden lamentarse de una vida cristiana perezosa que tú tienes. ¿De qué manera está afectando tu vida a la iglesia, hermano? Así que el apóstol Pablo nos ha enseñado que es, hermano, necesario la disciplina eclesiástica. Cuando hay pecados que realmente están afectando a la santidad de la iglesia. No solamente dentro de la iglesia es conocido esos pecados, sino también fuera de la iglesia. Y la tolerancia al pecado, pues, siempre va a ser descuidado cuando empezamos a descuidar lo que Dios dice en su palabra y empezamos a creer lo que dice el mundo. Muchas iglesias han dejado de ejercer la disciplina solamente describiendo que nosotros le amamos a ellos. Se van a ir de la iglesia. El apóstol Pablo nos va a decir más adelante, pues si el hermano se va de la iglesia, pues es por el bien de él. El Señor puede tener todavía misericordia de ese hombre y recapacitar cuando es dejado y alejado de la iglesia y reconsiderar nuevamente sus caminos. Miren el versículo 5 del capítulo 4. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, es un acto de misericordia muchas veces cuando se llega a este punto. Es por el bien de aquella persona, para que no se engañe de que estando dentro de la iglesia con su pecado continuo sin arrepentirse, él está de camino al cielo. Mis hermanos, Dios siempre ha reaccionado frente al pecado desde el principio. Dios siempre ha reaccionado. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Adán y Eva para ser excomulgados del jardín del Edén? ¿Cuántas veces? Los ángeles que estaban cerca al Señor cuando se rebelaron a Él, ¿ellos tuvieron que cometer muchos pecados para ser desterrados de su presencia? No. Mis hermanos, Dios no fue tolerante con el pecado, porque Dios en su paciencia también Él es un Dios justo y santo, y frente al pecado Él se duele. Los que estuvimos los días sábados aprendiendo el personaje de Noé, pues hemos visto cómo a Dios le duele en su corazón que sus criaturas pequen y se pierdan en el pecado. A Dios le duele en su corazón que pequen sus hijos.
pero Él no es tolerante al pecado. Y ahí en la historia de Noé, pues nosotros vemos que Dios pues manda su juicio con un diluvio, para que ellos sean excomulgados de la tierra y puedan arder en el infierno por toda la eternidad. Hermanos, tolerar el pecado, no ver lo peligroso que es el pecado, no dolerse, no entristecerse por el pecado, pues hermanos, escuchen muy bien, es negar el sacrificio de Cristo. Porque en la cruz del Calvario Dios no toleró tu pecado ni mi pecado. Dios no toleró el pecado de nadie. Dios derramó su ira justamente por nuestros pecados. Y no solamente por los de fornicación, sino por cada uno de nuestros pecados. Tolerar el pecado dentro de la iglesia cristiana es negar el sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Hijo de Dios sufrió. Y saben, Él en la cruz del Calvario fue excomulgado de su presencia. Cuando Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Realmente se estaba viendo la magnitud del pecado. A su Hijo mismo lo excomulgó de su lado, de su presencia, por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario porque realmente el pecado destruye a las personas. Y Cristo, un inocente, murió por nosotros. Hermanos, tolerar el pecado de la iglesia en nuestras vidas es negar ese sacrificio. Por tanto, hermano, lucha con tu pecado. Pelea con tu pecado. No te rindas con tu pecado. En Cristo nuevamente hay el perdón de nuestros pecados y podemos hallar, dice el autor a los Hebreos, misericordia. No toleres el pecado en tu vida, hermano, porque eso afecta a la iglesia. Si hay alguien aquí que está persistiendo en pecado, y posiblemente tú digas, pues ni nadie me ha visto. Posiblemente en lo oculto, en lo secreto, estés cometiendo pecado. Ahí, yo te llamo que tú puedas arrepentirte. Dios en Cristo puede darte el perdón. Puede librarte de esos pecados. Pero sabes, si tú sigues persistiendo en esos pecados, recuerda muy bien esto. Él va a juzgar esos pecados. Ningún fornicario, ningún idólatra, ningún hechicero entrará al reino de los cielos. Recuerda muy bien, no persistas en el pecado. Ven nuevamente a Cristo en arrepentimiento y fe.